A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola queridos amigos, bienvenidos a la reincorporación de mi programa, La Alegría de Vivir. En Telesucesos hemos estado muy conscientes de la importancia de mantenernos en confinamiento, cuidándonos a nosotros, a nuestra familia, y hoy retomamos con este programa justamente las entrevistas de personas que hacen un bien, que hacen el bien por la sociedad, sobre todo ahora que estamos, yo creo que más, sí nos ha cambiado este confinamiento, nos ha cambiado y espero que sea para bien. Soy Alegría Crespo, qué gusto tenerles de vuelta en Alegría de Vivir, bienvenidos. Me hicieron mucha falta realmente tener este espacio con ustedes, con mis invitados, es de mucha valía. Así que bueno, hoy tengo el gusto de presentar y tener en el programa a Wilson Merino. Él es director ejecutivo de la Fundación Cecilia Rivadeneira, y más allá de eso, más allá del cargo que ocupa, su motor humano y social es fabuloso, y creo que es un referente de lo que podemos hacer por el resto para conformar una mejor sociedad, un mejor Ecuador, con esperanza siempre y con trabajo arduo. Así que bienvenido, Wilson, querido, bienvenido al programa. Hola Alegría, me ha encantado estar aquí y compartir contigo, verte después de todo este tiempo. Me alegra mucho que estés bien, y me alegra mucho saber que tu familia está bien. Tras más de 80 días de confinamiento, el balance en el Ecuador es desolador, ¿no? Nos hemos convertido en el mal ejemplo a nivel mundial de cómo no se debe gestionar una crisis. Y es la realidad, ¿no? ¿Qué has visto tú? Porque tú has estado recorriendo el país, digamos así, o la zona. Cuéntame un poco cómo te has estado moviendo y qué te lleva a concluir esto, más allá de las noticias que todos lo sabemos. Tú, desde tu experiencia personal, ¿por qué afirmar que el panorama es tan nefasto? Y bueno, y con miras, conozco tu lado también muy humano, positivo y de trabajo. ¿Cuál sería pues la perspectiva o la actitud que podemos tomar? Yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia todo lo que no funciona en este país, ¿no? No hay instituciones, no hay políticas públicas efectivas, hay una desconexión absoluta entre las necesidades de los ciudadanos y la política, ¿no? Los ciudadanos nos preocupamos de la salud, de la educación de nuestros hijos, de nuestra propia educación, del empleo, mientras que las discusiones de la política siguen estando alrededor de los intereses particulares, del reparto de los cargos, las próximas elecciones, y esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Lo que ha sucedido en Guayaquil es algo lacerante que destruye el alma. Yo tengo varios amigos que han perdido a sus seres queridos. Las imágenes que han salido en los medios nacionales son terriblemente dolorosos, y bueno, esto no ha terminado, ¿no? Y te iba a comentar esto, porque posiblemente, primero que seguimos, no ha pasado, como tú bien has dicho. Creo que sí nos ha cambiado, estamos más sensibles. Las imágenes que hemos visto, no es que pasaron, primero que son hechos dolorosísimos que han sucedido, y segundo, se quedan en el subconsciente del ecuatoriano, como una herida más, ¿no? Porque nos vimos indefensos, con políticas posiblemente para apagar incendios, y con una sociedad dividida, que también eso es preocupante en cuanto a, yo creo que la sociedad civil, fíjate, actuó mucho más rápido, presto y generosamente, y gracias a actores civiles se logró alimentar a familias, ¿no es cierto?, con distintas iniciativas. Pero bien has dicho, lo de Guayaquil, siento un precedente de cómo fue mal gestionada esta crisis, ¿no?
Yo creo que en un país ideal la Fundación Cecilia Rabanera no debería existir. Deberíamos tener una institucionalidad fuerte, instituciones efectivas que den respuesta integral a las necesidades de la gente, desde la salud, desde la educación, desde la protección social. Pero esa no es la realidad. No. En el país no tenemos instituciones efectivas, tenemos una clase política que está para todo menos para responder las necesidades de la gente, y esto nos tiene que, lejos de opacar, tiene que invitarnos a actuar, ¿no? Yo creo que hay que vencer el miedo, creo que la ciudadanía no puede claudicar, tenemos que salir a actuar de manera efectiva, inteligente, organizada, y tratar de buscar respuestas innovadoras para resolver problemas, ¿no? Creo que ese es el llamado en medio de esta crisis, ¿no? Si nos seguimos lamentando de lo que tenemos, pues la cosa no va a cambiar, ¿no? Y tendemos como ecuatorianos, como latinoamericanos, porque fíjate que ahora con todo lo sucedido, George Floyd, todas las revueltas, las protestas en Estados Unidos, nos damos cuenta que el mundo está frente a un sismo histórico y social necesario. Posiblemente veníamos a un ritmo vertiginosamente apurado y mal llevado, con valores escasos, ¿no? Que se puede manifestar ahora en las distintas, en las distintas escenas que hemos visto, no solo de Ecuador, que definitivamente es preocupante, la realidad nacional lo es, pero frente, por ejemplo, a lo que está sucediendo en estos momentos con Estados Unidos. Porque además Ecuador está directamente influido por el país del norte, por el modelo, ¿no? Yo lo analizo con mis estudiantes en clase y estamos frente a una transformación histórica también de Estados Unidos. ¿Qué piensas al respecto? Creo que hay profundos problemas irresueltos en el mundo, y el tema del racismo, la exclusión, la discriminación está ahí. Me parece que ese es uno de los mayores males que enfrenta a Estados Unidos. Me parece que con gobiernos más demócratas se avanzó. Me parece que la sociedad americana de alguna u otra forma tenía estos contrapesos y estos equilibrios, ¿no? Y un poco más de madurez en la construcción de prioridades de manera colectiva. Pero con gobiernos como el de Trump, que tienen este carácter más dictatorial, ¿no? De corte populista, que busca conectar con las masas, que no defiende los derechos humanos, me parece que el escenario es muy incierto, ¿no? Me parece que el mundo vive momentos muy difíciles, pero creo yo que en medio de esta opacidad de la política hay una luz de esperanza desde la sociedad civil. Yo creo en la protesta pacífica como el camino. Yo creo que los ciudadanos deben protestar de manera pacífica frente a las tiranías del poder, ¿no? Me parece que ese es el deber ser de los ciudadanos, ¿no? Me parece que eso está sucediendo. Me parece que varios estados de los Estados Unidos de Norteamérica han protestado, algunos con ciertos brotes de violencia, que no son justificables, por supuesto, pero me parece que hay una indignación generalizada que se traduce en una acción colectiva, y a mí me parece que eso es positivo, ¿no? Me parece que la pandemia en este sentido complica esa posibilidad, ¿no? Porque el salir a protestar pone en riesgo la integridad física de las personas y de los manifestantes. Las revueltas las marchas han sido multitudinarias en Estados Unidos. Yo creo que de todas maneras los efectos de la muerte, y me permito, es tu opinión, pero me permito decir que no, bajo ninguna circunstancia se puede, esta ola expansiva de una muerte que además conlleva un montón de resentimiento, de dolor histórico, pero todo lo que ha generado esa destrucción, hasta de edificios, es algo material, lo sé. Sin embargo, no hay por qué hacerlo. Es momento de que el ser humano actúe protestando, como tú bien has dicho, pacíficamente. Así es. Porque realmente, y nos damos cuenta nuevamente, que la pandemia, como decía Albert Camus en La Peste, ¿no? Puede generar lo mejor del ser humano, pero la parte más oscura, nefasta y demoníaca. Y es lo que a mí me preocupa un poco ahora, que no cambiemos para bien, que cambiemos con resentimiento, con ira, con negatividad. Y por eso te he invitado, porque sé que tú desde la fundación cumples un papel social de ayudar. ¿Cuál sería la nueva normalidad? ¿Qué nos invitas a hacer? ¿Cuál es tu experiencia frente a qué podemos hacer en el sentido práctico? Yo creo que cuando se te arrebatan todos los derechos, la única herramienta que nos queda a los seres humanos es la protesta pacífica, y yo creo que hay que protestar. Yo creo que
que los hermanos indígenas de una u otra manera nos dieron una lección importante. Nosotros en las grandes ciudades vivimos nuestra realidad, ¿no? Pero estamos completamente desconectados de la realidad de las zonas rurales, donde existe una pobreza extrema que es vergonzosa. El 24% de nuestros niños en las zonas rurales están desnutridos, desnutrición crónica. Y aquí no pasa nada. Nosotros en las grandes ciudades lo que solemos hacer es ir a vivir cada vez más lejos de los cascos urbanos donde hay pobreza y construir casas con muros más altos, ¿no? Vivir como en un gueto y olvidarnos y taparnos los ojos de lo que está sucediendo. Me parece que este momento tiene que invitarnos a reflexionar sobre lo que tenemos. Yo creo que hay dos problemas centrales más allá de la pandemia. El uno tiene que ver, como te lo había dicho al inicio, la desconexión que existe entre los intereses de los ciudadanos y la política, ¿no? Y la segunda tiene que ver con la descomposición de la política como tal. En medio de esta pandemia hemos visto escándalos en compra de alimentos para las familias vulnerables, en compra de mascarillas para proteger nuestra vida, incluso en la compra de fundas para embalar a las personas muertas. Eso no tiene nombre, no tiene nombre. Y yo creo que eso finalmente lo que demuestra es una descomposición de la política, ¿no? Que ha sido secuestrada por un grupo de mafiosos, pero no son unos, son todos. ¿Y qué hacer? Bueno, yo creo que la innovación es vencer el miedo y participar, ¿no? Yo creo que si es que los buenos, que yo creo que somos más en este país, no participamos, no salimos a desafiar la participación en la vida democrática desde diferentes espacios, desde diferentes formas, la cosa no va a cambiar. Y yo lo hago con profunda responsabilidad, no solo por mí, sino también por mi familia. Yo tengo 3 hijas, yo me levanto temprano, les veo y digo, ¿qué país les estoy heredando, ¿no? Van 2 meses que mi hija no ha podido ir a la escuela, no sale al parque, no ha visto a los primos, no ve la sonrisa de la gente porque tenemos que estar todo el tiempo puestos las mascarillas, ¿no? Y en gran medida esta pandemia es el resultado de un mal proceder de nosotros, de los adultos, ¿no? Y me parece que eso no puede seguir así. Creo que hay que apelar a los valores fundamentales del respeto, del cuidado, de la justicia, del amor profundo que sentimos por la gente que nos acompaña en este recorrido, y esto tiene que invitarnos a actuar de manera asertiva, colaborativa, responsable, poco a poco. Así es. Para no caer en estos riesgos de la revolución, tenemos que impulsar como una especie de reforma, ¿no? Algo que sea más consensual. Y más a largo plazo. Creo que se ha manifestado, bueno, por un lado la pandemia no ha sido, nadie se imaginó, digamos así. Sí veníamos advirtiendo el daño al planeta, que eso sí estábamos conscientes, y de hecho la nueva generación, la generación Z, está mucho más consciente al respecto. La pandemia nos tomó desprevenidos en cuanto a que es algo tan abstracto, el virus en sí, no se lo ve y hace tanto daño. Creo, sin embargo, que si bien es cierto nos deja con dolor por las pérdidas humanas, nos deja con mucha decepción frente a la corrupción vivida. El Ecuador es un país triste, yo lo siento triste, pero creo que siempre también los malos momentos y los momentos dolorosos te convierten en un mejor ser humano, y espero que el Ecuador lo convierta en un mejor país. Teníamos un ritmo de vida demasiado acelerado posiblemente, Wilson, y no teníamos tiempo de ver alrededor y de frenar un poco y de pensar en nuestro prójimo y de qué más puedo hacer. Sí, creo que es momento también de cambiar la idiosincrasia de la queja permanente, ¿no? Si bien es cierto, tenemos toda la razón para quejarnos como ciudadanos, que se manifieste en una protesta pacífica, pero el accionar, ¿no es cierto? ¿Cómo nos invitarías tú, a partir de la fundación, o qué ideas, ya que has estado en el ámbito social tanto tiempo, además haciéndolo con mucha asertividad, qué ideas se te ocurren para la ciudadanía? Y no solo a nivel de Quito, posiblemente ya a nivel macro, ¿no? A nivel del Ecuador. Bueno, si bien el virus no es culpa de nadie, es un virus, una pandemia que apareció y que, bueno, es parte de los desafíos que enfrentamos como seres humanos, ¿no? No es la primera vez, hemos tenido que enfrentar pandemias y virus en el pasado. Sí es una responsabilidad del gobierno el enfrentar esta crisis con tanta debilidad, ¿no? El achicamiento de los servicios sociales, la reducción del presupuesto para salud, ¿no? Finalmente nos pone a todos en una situación de enorme vulnerabilidad, ¿no? Incluso los gobiernos más liberales hoy por hoy reconocen la importancia, como Macron, por ejemplo, la importancia de una institucionalidad pública que dé respuesta a la salud. O sea, es que no hay otra alternativa. Frente a esta pandemia,
tanto se vieron afectados las personas del percentil más alto como el percentil más bajo, ¿no? Es una pandemia que no distingue género, raza, edad, nivel social. Quizás lo único que distinguía era la edad, ¿no? que afectaba más a las personas adultas, pero en términos generales todos estamos en este mismo saco y tenemos que comenzar a ponernos de acuerdo sobre las prioridades, como la educación, que es un tema fundamental, ¿no? Este debería ser la gran lección. Nosotros en el país tenemos un sistema de salud estático. La gente va al hospital cuando está gravemente enferma y cuando no hay nada que hacer, cuando en realidad deberíamos tener un sistema de salud mucho más dinámico. Claro. Salir de los Proactivo. centros de salud con promoción de la salud, con educación, mejores hábitos alimenticios, mejores hábitos de higiene personal, medidas de seguridad, el uso de la mascarilla, en fin. Eso es parte de una cultura ciudadana y eso se lo hace a través de la educación y esa es una responsabilidad fundamentalmente del Estado y ahí se necesita un Estado fuerte, asertivo, con valores, ¿no? Que me parece que eso es lo que se ha perdido. ¿Qué hacer? Yo creo que hay que participar, no creo que hay otra alternativa. Edmund Burke decía que lo único que necesitan los malos para triunfar es que la gente buena no quiera participar. Y yo creo que es verdad, ¿no? Claro, la apatía. Y claro, mucha confort, gente en realidad dice la política, ¿no? La vida democrática es tan opaca, es tan llena de corruptos que ¿para qué me voy a meter? Voy a poner en riesgo la vida de mis familias, la vida de mi gente, en fin. La política se ha visto ese espacio como de el beneficio personal. La gente va a la política a lucrar, cuando en realidad la política es un espacio de servicio y de enorme responsabilidad. Y creo yo que la ciudadanía tiene que salir y desafiar y participar de manera activa, ¿no? Yo creo que no veo otra alternativa en realidad. Creo que la clase dirigencial del país en términos generales ha perdido credibilidad. Nadie confía en las instituciones del país, cualquiera sea esta. Me parece que este es un momento de los ciudadanos y los ciudadanos tienen que ser ágiles, tienen que trabajar de manera colaborativa, asertiva y haciendo uso de formas y herramientas que están ahí. No necesariamente tienes que candidatizarte a algo. Existen mecanismos de democracia directa que te permiten, por ejemplo, hacer uso de la silla vacía, hacer uso de los presupuestos participativos en los barrios, promover una iniciativa de ley a través de la democracia directa, asambleas, cabildos cívicos, incluso la revocatoria de mandato cuando los funcionarios no cumplen con su plan de gobierno. Eso es lo que se necesita, una ciudadanía efectiva, una ciudadanía que participe, que pase de la queja a la acción. Y de la apatía, porque también ves mucho esto de que no puedo hacer nada, entonces no me esfuerzo. Y sí hay como hacer mucho. Y con la acción permanente, y fíjate aquí escuchándote citar a Burke, Antonio Escotado, hace poco lo veía, que decía: un pueblo es educado cuando puede robar y no roba, cuando dice por favor y gracias permanente y repetidas veces, cuando en la acera pide permiso, cuando las manifestaciones de respeto son infinitas. Y entonces desde nuestra función, desde nuestro accionar, sí podemos ser agentes de cambio. Sin duda. Ya no más me cruzo los brazos y si yo estoy bien no me importa cómo esté mi vecino. Ya no más, podemos hacer mingas, podemos hacer recolección de comida para siempre vamos a encontrar cerca de nuestro entorno un barrio o una zona que es vulnerable. También podríamos participar así, porque no todos somos la polis, ¿no? Viene de la antigua Grecia y todos de alguna manera somos políticos, pero no todos queremos incursionar en política. Entonces, lo que sí podemos hacer es incursionar en que se nos oiga la voz, que se nos escuche la voz y tomando en cuenta actividades sociales que fomenten y mejoren este país. Y tomará posiblemente 3 décadas en cambiar al Ecuador, como el cambio educativo en Finlandia tomó 3 décadas, 30 años, ¿no es cierto? Pero hay que empezar ya. De acuerdo. Hay que empezar ya. Y yo, en las distintas plataformas que manejo, procuro dar este mensaje con aliados como tú en cuanto al servicio social y apoyar el hombro, porque es más cómodo quedarse en la casa o quedarse haciendo lo que siempre haces en tu rutina. Pero el país nos llama a tener un accionar permanente y que se sienta, ¿no? Creo que resignificar la política es uno de los grandes desafíos, ¿no? La política hasta el día de hoy ha sido visto como un espacio de pocos y de unos pocos malos que toman las decisiones por nosotros. Nosotros hemos abdicado la responsabilidad en ellos cada 4 años para que ellos decidan, cuando en realidad la política debería ser un espacio más convocante, más amplio, donde finalmente la gente común como tú y yo
conversemos, dialoguemos, como lo estamos haciendo ahora, de los temas importantes, la salud, la educación, el medio ambiente, cómo generar fuentes de empleo, el emprendimiento. Creo que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Además, la política no es lo que ellos han construido. La política es una palabra mucho más amplia y hay que rescatarla y hay que resignificarla, y tenemos que impulsar la participación activa de los jóvenes en la vida democrática. Y creería que siempre hay excepciones y hay funcionarios públicos que podrían rescatarse definitivamente, pero el mal proceder de los otros ha opacado totalmente cualquier buena intención, porque la corrupción abarca demasiado al aparato gubernamental, que es demasiado pesado también posiblemente, y frente a esta crisis económica no va a quedar más, creo yo, pues, que quedarnos con los ministerios necesarios, con las alcaldías necesarias, con los consulados y las embajadas necesarias. Ya no se puede seguir pagando los sueldos que se han pagado. No me voy a meter en ese ámbito más económico, pero sí un poquito decir, bueno, nosotros como ciudadanos también podemos alzar la voz frente a dónde se están yendo nuestros impuestos, a dónde se está yendo lo que pagamos, por qué existen tantos cargos públicos. Si bien es cierto, algunos son súper necesarios, otros no lo son. Y esta pandemia lo ha puesto más, no sé, sobre la mesa, ¿no? Estamos más sensibles, todos hemos estado más atentos, fíjate tú. Creo que todos hemos estado mucho más atentos y más críticos, que de alguna manera, hablábamos antes que esto puede generar cosas buenas. Más que buenas, creo que puede pulir nuestro pensamiento, pero un pensamiento más crítico, más exigente, sí, de no conformarnos. Yo no creo que el problema sea la institucionalidad pública. Yo, de hecho, creo que el país requiere institucionalidad pública. El problema es las instituciones informales que han cooptado el Estado, ¿no? Comprendo. O sea, como que los parientes estén en cargos diplomáticos. O sea, ¿qué hace el papá del señor Roldán de embajador en España? ¿Por qué la hermana de la ministra Pesantes está en México? O sea, desde un punto de vista ético, desde una convicción ética, esa es una acción inmoral, y contra eso hay que luchar, no contra sacar a los funcionarios de rango medio que probablemente están trabajando en los hospitales. Están haciendo su mejor esfuerzo, además. Exactamente, entonces no se trata de la burocracia, es mala, es la mala burocracia, la gente ineficiente, la gente insensible, la gente con vicios, la gente que roba, ¿no? Pero creo que hay que pensar que un Estado funciona con la burocracia. El costo del presupuesto general del Estado, lo que más se lleva son médicos, profesores y policías. Y bueno, de los tres, yo creo que ni médicos ni profesores se puede eliminar. No, quizás la discusión en policías puede ir un poco más allá, es algo que se debe incrementar. Tal vez se podrían fusionar ciertos ministerios, por decirte, ahora que estoy tan metida en el tema educativo, educación y cultura, como era antes. Se me ocurre, se puede fortalecer ciertos ministerios, pero sobre todo dar prioridad a salud y educación a partir de esos dos pilares, y seguridad, por supuesto. Pero creo que la discusión más importante tiene que ver con la descomposición de la política, la pérdida de valores, ¿no? Como, ¿por qué los parientes tienen que estar en cargos públicos? Eso ha venido dándose por décadas, entonces pero eso es momento de parar esto a rajatabla, claro, para reconstruirnos. ¿Por qué la hija del presidente durante 6 años tuvo ingresos mayores a $500,000? ¿Por qué suceden esas cosas en este país? No pueden suceder más. Y ese es el problema de fondo. O sea, a la final no es la discusión si reducimos el tamaño del Estado, que no existan este tipo de sino casos, finalmente es un tema de valores, ¿no? De recuperar la ética pública, de levantar una gran cruzada de la sensatez, de la gente que ama este país, ¿no? Porque las oportunidades, mira, para ti, para mí, hay algunas. Tú finalmente vas a Tababela, coges un avión y te vas. La situación en el exterior será difícil, uno siempre termina siendo podemos hablar desde el privilegio finalmente. Pero tienes la posibilidad de coger un avión y te vas fuera del país, ¿no? Pero la gran mayoría de los ecuatorianos que no tienen a dónde ir, ¿qué va a pasar, no? Y esa es la responsabilidad que nos tiene que convocar hoy a actuar de manera decidida y perder el miedo. O sea, yo les perdí el miedo a estos sinvergüenzas hace rato, y creo que como yo hay gente que está despertando y que está decidida a participar, porque si no participamos la cosa no va a cambiar. Todo lo que hemos hecho durante la pandemia ha implicado un enorme sacrificio. Nosotros nos levantamos de alegría a 5 de la mañana a cargar cajas, a clasificar las donaciones. Cuéntame, y terminamos ¿qué haces en la fundación? a las 12 de la noche hemos repartido 100 toneladas de alimentos, 100 toneladas en 13 provincias del país, más de 45,000 raciones alimenticias a pulso. Qué increíble. Nosotros hemos gestionado todo esto con la empresa privada, y la gente confía en la fundación y dona, y las familias donan,
porque hemos cultivado el valor de la confianza, y eso es algo que las instituciones públicas no tienen, porque no tienen alma, porque la perdieron hace mucho tiempo, porque están más enfrascados en la discusión política del poder por el poder y no en solucionar los problemas de la gente. Cuando al final lo que necesitamos es esto: confianza, resiliencia, empatía, credibilidad sobre todo. Sí, y la resiliencia, quizás para que se entienda, es las condiciones de vida de la gente pobre son atroces, y esa es la normalidad de ellos de siempre. Ellos siempre han vivido en el abandono y en la exclusión. Esa es su constante, esa es la vida que ellos tienen. Yo estuve hace 2 semanas de Quinzapincha para arriba, en las comunidades indígenas más alejadas, ¿no? Y es increíble, o sea, cómo viven casas de tierra, sin educación. Eso es bueno oírte, porque hay que hacer este recorderis profundo de cuán inminente y cuán necesario es que llegue la educación a estos sectores más alejados. Y eso es lo que de alguna manera los indígenas vinieron a decir a la capital en las movilizaciones. O sea, evidentemente hubo violencia, hubieron infiltrados, en fin, pero hubo un mensaje poderoso a través de las movilizaciones del mes de octubre. Decir, hey, aquí estamos, donde vivimos hay una pobreza abismal. Que si solo hubiese sido de los indígenas, posiblemente hubiese sido más efectiva, en cuanto a que no había tanta violencia como hubo con los de infiltrados, que lastimosamente fue muy duro para el país, fue un golpe. Pero sí, los indígenas son una minoría que debe ser, digamos, escuchada y atendida urgentemente para mejorar las condiciones del Ecuador. Vamos a ir cerrando con un mensaje final. Sí, creo que todos, ¿no? Creo que hay que construir oportunidades para todos, oportunidades básicas de educación básica al menos, y de ingresos dignos, ¿no? Salarios dignos para la gente. Yo creo que sin estos 2 elementos es imposible tener un gobierno de opinión pública, y eso lo decía Stuart Mill, este gran liberal. Si bien el contexto, ya para cerrar, es difícil, esta pandemia ha sido larga, terriblemente dolorosa, es vencible. Así es. Y desde la esperanza de que es vencible, tenemos que seguir colaborando. El mundo, el país nos necesita unidos y jugando este partido por la vida en equipo, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Yo en esta pandemia he colaborado con el alcalde Yunda, he colaborado con la prefecta Pagón, he colaborado con el ministro de Salud, he colaborado con la empresa privada, he colaborado con la academia, he colaborado con una multiplicidad de actores que entre ellos no pueden verse, ¿no? Imagínate. Pero finalmente hemos colaborado porque hemos entendido que la unión es del camino y que hay cosas que no se negocian, como la salud, como la provisión de alimentos para poder resistir en familia, ¿no? Y quizás para la gente que nos está oyendo, la hecatombe ha golpeado ya al interior de los hogares, está aquí, es algo que no nos vamos a librar, y esto tiene que invitarnos a fortalecer el diálogo en familia. Creo que las familias tienen que replantearse sus estrategias, las familias tienen que buscar las diferentes formas de ahorrar, ¿no? Todo lo que genera un gasto innecesario hay que ahorrar para resistir y sobrevivir juntos. Excelente. La fuerza que necesita un país para salir adelante tiene que surgir de cada hogar ecuatoriano. Es precisamente allí donde está la fuerza que va a necesitar el país para sobreponernos de este momento tan difícil que estamos viviendo todos. Con ese mensaje, gracias, Wilson. Muchas gracias a ti. Wilson Merino, director ejecutivo de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Profundo análisis, doloroso pero necesario. Y sí, me quedo con lo que la familia realmente es el núcleo social para generar un mejor Ecuador. Diálogo, constancia, valores y permanente educación y buen trato intrafamiliar. Con eso nos despedimos el día de hoy, queridos amigos. Recuerden que la vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Cuídense. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.